Amados hermanos, pregunta número 46 nos corresponde en la mañana de hoy. Sin embargo, quisiera leer la pregunta número 45 que nuestro hermano Danilo expuso hace 8 días. Voy a leerla. Dice, ¿qué entiendes por ascendió a los cielos? La respuesta que expuso nuestro hermano Danilo dice así, que mientras sus discípulos miraban, Cristo fue elevado de la tierra al cielo y aún está allí por nosotros y estará hasta que regrese para juzgar a los vivos y a los muertos. Y ahora nos corresponde la pregunta número 46, que dice así el catecismo de Hércules Collins. Entonces, ¿no está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo como lo prometió? Respuesta, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, en lo que respecta a su humanidad, Él no está en la tierra ahora, pero en lo que respecta a su divinidad, majestad, gracia y espíritu, en ningún momento se separa de nosotros. Amados hermanos, acompáñenme a la Escritura, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Este pasaje que vamos a leer a continuación, mientras tú lo vas buscando, es el conocido pasaje de la Gran Comisión, las últimas instrucciones de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos antes de su ascensión. Dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús, con toda autoridad, nos encomienda una tarea: llevar su evangelio a cada rincón del planeta. Pero notemos esa promesa final, esa ancla firme para el creyente en cada generación. Y he aquí, yo estoy con ustedes. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas palabras que hemos leído forman parte de sus últimas instrucciones y promesas antes de su partida física. Entonces, ¿cómo puede ser que Cristo esté físicamente en el cielo y al mismo tiempo prometa estar con nosotros aquí en la tierra todos los días? ¿Es acaso eso una contradicción? Esa es la inquietud que aborda la pregunta número 46. Entonces, ¿no está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo como lo prometió? Y la respuesta del catecismo comienza con una verdad. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y esta es una doctrina central, mis hermanos, y esencial de nuestra fe. Jesús no fue meramente un hombre, o más bien digamos así, Jesús no fue meramente un gran maestro, como muchos lo dicen, o un gran profeta. Él es Dios mismo encarnado. Tomó nuestra naturaleza humana sin dejar de ser completamente divino. Voy a tomar las palabras de Stephen Wellum que dice, cuando el Hijo Eterno asumió su naturaleza humana, la encarnación no fue ni una sustracción de su deidad, ni una mezcla de naturalezas divino-humana. En cambio, escucha esto con atención, el Hijo Divino se añadió a sí mismo una naturaleza humana, de modo que ahora tiene dos naturalezas que permanecen distintas para siempre.
Sin embargo, el Hijo ahora puede vivir y actuar a través de ambas naturalezas de acuerdo con los atributos de cada naturaleza. Ahora bien, la respuesta del catecismo, mis hermanos, distingue entre estas dos naturalezas, su naturaleza humana y su naturaleza divina, en cuanto a su presencia en la tierra. Y el catecismo en la respuesta dice a continuación, en cuanto a su humanidad, Él no está en la tierra ahora. ¿Por qué? Porque después de su obra redentora, el cuerpo físico de Cristo ascendió al cielo. Él cambió de lugar, mis hermanos. Él cambió de lugar dejando la tierra para estar en el cielo. Un cuerpo glorificado que ocupa un lugar específico. Por eso, físicamente, en su cuerpo humano, no está aquí con nosotros en este momento. Así que en cuanto a su naturaleza humana, su cuerpo físico glorificado está en el cielo. No podemos tocarlo como lo tocó Tomás. No podemos verlo con estos ojos físicos como los vieron aquellos 500 hermanos después de la resurrección. Pero el catecismo va a decir a continuación, pero en lo que respecta a su divinidad, majestad, gracia y espíritu, leámoslo todos, en ningún momento se separa de nosotros. Y aquí está el corazón de la promesa, amada iglesia. Como verdadero Dios, Cristo es omnipresente. Cuando hablamos de la naturaleza humana de Jesús, podemos decir que Él ascendió al cielo y que ya no está en el mundo. No obstante, con respecto a su naturaleza divina, podemos decir que Jesús está en todas partes. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 14:23. De manera que podemos decir que ambas cosas son ciertas de la persona de Cristo, que Él ha regresado al cielo, pero que también está presente con nosotros, porque Él no está limitado por el espacio, amados hermanos. Su promesa de estar con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo se cumple en su presencia divina y crucialmente a través de su Espíritu. Robert Raymond dice, con respecto a Mateo 28, 18 al 20, específicamente o especialmente cuando dice, y he aquí yo estoy con ustedes, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Robert Raymond dice, Jesús no solo estaba invocando el lenguaje del título de Emmanuel, Dios con nosotros, sino que también estaba afirmando que Él mismo, personalmente, siempre estaría con los suyos, no solo en el poder y la presencia de su Espíritu Santo, sino Él mismo como el Salvador omnipresente. El Espíritu Santo es el otro consolador, plenamente divino, que ha sido enviado para estar con nosotros y en nosotros. Y esta presencia del Espíritu Santo nos une a Cristo, aunque su cuerpo esté en el cielo. Doctrinalmente entonces, amada iglesia, esta respuesta nos enseña la integridad de la persona de Cristo y cómo la distinción de sus naturalezas explica su presencia espiritual y divina continua, incluso en su ausencia corporal. Pero ahora quisiera que vayamos a algunas implicaciones prácticas
que el catecismo nos enseña en la pregunta número 46 con respecto a la respuesta. Porque ¿cómo afecta eso nuestra vida diaria? ¿Cómo afecta esta doctrina a nuestra vida diaria, amada iglesia? Porque esta doctrina no es solamente para teólogos. Esta doctrina es para cada creyente. Aunque todos somos teólogos, como dice R.C. Sproul en su libro, todos somos teólogos. Y una primera implicación es que esta doctrina es una fuente de consuelo y esperanza para la iglesia que milita en este peregrinaje. Porque saber que Cristo sufrió y murió por nosotros, que Él murió por nosotros y que también es el Dios Todopoderoso que está siempre con nosotros, nos da un fundamento seguro para la fe y la esperanza. Cuando tú y yo enfrentemos pruebas o enfrentamos pruebas, aflicciones, la enfermedad o el sufrimiento, acudimos a Él, sabiendo que Él tiene la capacidad y la disposición para ayudarte, para ayudarnos. Porque nuestro consuelo, amada iglesia, no se basa en las circunstancias terrenales, sino en la realidad inmutable de quién es Él y su presencia en medio de su pueblo. La fe verdadera cree lo que Dios dice en su palabra. La fe verdadera cree y cimenta su existencia en lo que dice su palabra, incluso contra lo que nosotros vemos o sentimos. Thomas Watson, por ejemplo, dijo: el mundo puede quitarte tus consuelos terrenales, pero no puede quitarte a tu Dios, quien es el Dios de todo consuelo. Mientras Él sea tuyo y su presencia contigo, tu fuente de gozo es inagotable e inmutable. Otra implicación práctica de esta doctrina para nosotros es que nos habla de nuestra unión con Cristo. La presencia de Cristo continua a través del Espíritu, que nos une a Él de una manera real. Estamos unidos a Cristo de una manera real, de una manera orgánica, de una manera vital, de una manera misteriosa. Y esta es la fuente, esta unión es la fuente de todas las bendiciones espirituales: el arrepentimiento, la fe, el perdón, la justificación, la santificación, la perseverancia. Todo fluye de estar unido a Cristo. De Él derivamos nosotros nuestra fuerza. De Él se deriva todo, mis hermanos, el poder para vivir la vida cristiana. Kevin DeYoung provee un buen resumen de la unión con Cristo. Y Kevin DeYoung dice que la unión con Cristo implica tres cosas. Él dice: la unión con Cristo implica solidaridad. Cristo, como el segundo Adán, es nuestro representante. Pero la unión con Cristo también implica transformación, porque por medio del Espíritu Santo, Cristo nos cambia de dentro hacia afuera. Pero la unión con Cristo también implica comunión. Cristo mora en nosotros como nuestro Dios. Otra implicación práctica. Esta doctrina, mis hermanos, que hoy estamos estudiando, nos capacita, sí, nos capacita para que tú y yo vivamos piadosamente todos los días de nuestra vida. Porque cuando tú y yo comprendemos que estamos unidos a Cristo por su Espíritu, tú y yo nos podemos considerar muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. William Gurnall dijo: el poder del cristiano para resistir la tentación y perseverar en la fe no es suyo, no es del cristiano mismo, sino de Cristo que vive en él. Nuestra unión con Él, tu unión con Cristo, mi unión con Él, nuestra unión con Él, es el secreto de toda victoria espiritual y resistencia. Es esta unión entonces la que nos impulsa para mortificar nuestro pecado día tras día. Esa guerra contra el pecado
y para vivir vidas que confiesen su señorío en cada área de nuestra vida. Andar como Cristo anduvo, seguirlo, esa es la respuesta práctica a la presencia constante del Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Y finalmente hay otra implicación, y es que esta doctrina, amada iglesia, nos llama a vivir vidas de obediencia. El señorío mismo de Cristo es la clave. Estamos llamados a obedecer todos los mandamientos de nuestro Señor. Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15 dice: si me amáis, obedeced mis mandamientos. John Frame dice: como en el mandato cultural, tenemos el mandato tanto de llenar como de someter. Mira lo que dice a continuación: la predicación de la palabra llena al mundo entero de discípulos, pero también somete su corazón para obedecer los mandatos de Dios. Así que tu meta y la mía, y la meta de la iglesia, la meta de los discípulos del Señor, es glorificar a Dios, es disfrutarlo. En medio de este peregrinaje tú y yo debemos deleitarnos en ello y buscar su reino. Y esto se materializa o se hace real en las decisiones individuales del día a día de cada uno de nosotros. La presencia de Cristo, saber que Cristo mora en mí por su Espíritu, te motiva, nos motiva y nos capacita para dar esos pequeños pasos de obediencia diaria. Hermanos, aunque en su humanidad Cristo está en el cielo, su presencia está constantemente con nosotros. La promesa de Cristo: he aquí, yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo, se cumple de manera gloriosa en su presencia espiritual y divina en la iglesia. Tú y yo no necesitamos verle físicamente en la tierra para saber que Él está aquí. Tú y yo no necesitamos verle físicamente aquí en la tierra para saber y creer que Él está aquí con nosotros, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras alegrías, en medio de nuestras tristezas. Recuerdo el apóstol Pedro cuando dice en el capítulo 1, en el versículo 9 y 10, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. 2 puntos: la salvación de vuestras almas. Él está presente por su Espíritu, su majestad, su gracia inagotable y su poder transformador, mis hermanos. Y saber que está con nosotros nos da consuelo, nos capacita para vivir vidas santas, mis hermanos. Sí, tú y yo hemos sido llamados a vivir en santidad y a compartir esta verdad con otros. Escuchemos pues su palabra con gozo. Pidámosle al Señor que su palabra sea aplicada a nuestro corazón. Como el ciervo brama por las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Vivamos entonces, amada iglesia, como aquellos que saben que el Señor está cerca, hoy y todos los días, hasta que Cristo regrese visiblemente en gloria. Quiero terminar con estas palabras de Thomas Goodwin que dice: aunque su carne glorificada está entronizada en lo alto, su corazón de pastor y su mirada divina nunca se apartan de sus ovejas en la tierra. La promesa, yo estoy con vosotros, no es una metáfora vacía, sino una verdad sustentadora, cumplida por su Espíritu, que nos une a Él y por su poder que nos guarda.